Bueno, buenas noches. Sí. Ajá. ¿Cómo quisiera hacer? ¿Cómo que se ¿no? No. Claro. Bueno, muy importante saberlo. Bueno. Entonces, buenas noches. Estamos acá para presentar el libro de Ángel Vassallo, una presente ausencia. Y antes de empezar, me recomiendan que pida que se apaguen los celulares, que siempre es algo que después uno se olvida y molesta, ¿no? Interrumpe. Entonces, bueno, una presente ausencia, ensayos y fragmentos inéditos, con prólogos de Carlos Correa y Osvaldo Galoni. Yo, antes de presentar a cada uno de los participantes, que son Rodolfo Gómez, Luis Varela y Sara Vassallo, quiero leer dos líneas del libro que me parece que atraviesan todo el libro. Esto forma parte de los fragmentos inéditos. Es algo que escribió Ángel Vassallo en enero de 1966. Para vivir y actuar con libertad, no esperar el aprecio y la aprobación de los otros. No temer, por tanto, ni el desprecio, ni la desaprobación, ni la calumnia. Bueno, Rodolfo Gómez es un profundo conocedor de la obra de Vassallo, de quien fue alumno. Dicta un seminario sobre la fenomenología del espíritu de Hegel en la UBA. Ejerce la docencia en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y lo ha hecho en las Universidades Nacionales de Rosario y La Plata. La palabra. Sí, no, perdón. Nada, cómico. Los escritos seleccionados del profesor Vassallo para una presente ausencia tienen, a través de la diversidad de sus temas, el sello inconfundible de su pensamiento. Pensamiento que no dejó problema filosófico sin someter a su fundamentación crítica. Lo peculiar del rigor acuñado por la filosofía de Vassallo se presenta en la unidad de dimensiones aparentemente antagónicas. Por un lado, confiere certidumbre al conocimiento que se conquista en el campo científico, y por el otro, reconoce que el horizonte cierto e intransferible de todo saber, e inclusive de la propia condición humana, pertenece al dominio del enigmático. En efecto, el progreso de la ciencia es incontrastable y prueba de ello es la ampliación cuantitativa de descubrimientos en todas y cada una de las disciplinas positivas. Pero, por su parte, la filosofía ahonda los niveles de justificación y sentido de aquel progreso, a la vez que despliega las implicaciones que él mismo presenta para la existencia humana. Tarea esta que a la ciencia le es indiferente. El humanismo moderno es de índole secular. Exalta la capacidad intelectual del hombre porque, gracias a ella, supo señorear en todos los ámbitos del conocimiento. Así, la razón divina o luz sobrenatural se transformó en luz natural, es decir, a la medida y hechura de nuestra humana condición. Y con ella, la realidad toda supo ajustarse a los principios de la razón, a sus estructuras y configuración. Sin embargo, cuando el sujeto se eleva a la mayoría de edad, con el lenguaje de Kant, el entendimiento debe saber reconocer sus límites. En tal reconocimiento reside el nacimiento genuino del humanismo que Vassallo hace suyo. Como en Kant, hay para Vassallo un incontrovertible primado de la libertad como esencia de la moralidad y su proyección a lo absoluto.
aunque tal superioridad práctica no implica negación de la renovada episteme. Por el contrario, es complementaria del apogeo que la razón teórica alcanza en la modernidad y particularmente en el fenómeno cultural de la Ilustración. En tren de resoluciones, Vassallo es contundente. El ámbito que revela la elevación moral del hombre no pertenece al dominio del conocimiento, sino a aquel otro que cabe denominar sabiduría y cuya esencia permanece insondable. En esto, Vassallo completa el planteo bersoniano del Homo Faber, es decir, del hombre moderno, admirado como arquitecto del nuevo mundo, fruto del desarrollo de la técnica y su consiguiente dominio y explotación de la naturaleza. Pero el concepto de sabiduría superior entraña acumulación y sedimento de la específica determinación antropológica, la cual consiste en la conciencia moral. Sin embargo, su carácter inescrutable no es óbice para que ella, la sabiduría, se erija en sólido cimiento de la existencia. Es la guía insustituible frente a los grandes dilemas morales que acusan al individuo en cualquier tiempo y en cualquier lugar. De ahí que, como ya lo había intuido la genialidad de Vico, leer el libro de historia responda a la condición menesterosa de nuestra finitud. En la historia, comillas, afirma Vassallo, dialogamos con las existencias finitas en el afán de ahondar en nuestro ser y en la trascendencia que se nos da a jirones. Fin de las comillas. Podría sostenerse que nuestra existencia está transida de historicidad, lo cual, y esto le importa a Vassallo destacarlo especialmente, es lo opuesto a todo reduccionismo historicista, que fue la tentación que, en su intención de superarlo, dejó abierta el vitalismo de Nietzsche. Con Hegel, la filosofía alcanza el saber de toda la realidad. Se vale para ello de la dialéctica que es inherente al desenvolvimiento de lo real mismo y a la vez al método por el cual la conciencia acompaña ese progreso en permanente expansión, a saber, mediante contradicciones superadoras, Aufhebung, que tendrán como resultado la unidad del ser y el concepto. La filosofía adviene así al saber absoluto. No obstante, esta conclusión exitosa tendrá sus detractores. Por un lado, Marx, miembro de la izquierda hegeliana, hará suya la herramienta de la dialéctica, pero a la vez denunciará la síntesis proclamada por el gran maestro como un subterfugio ideológico que enmascara las condiciones objetivas de la alienación social. En las antípodas, Kierkegaard, padre del existencialismo, criticará la metamorfosis que sufre el sujeto, transformado en un mero accidente al servicio de una universalidad lógica en la que no se encuentra representado. En la continuidad histórico-filosófica del planteo kierkegaardiano debe ubicarse la filosofía de Vassallo, que ve, junto a Jaspers, cómo el absoluto hegeliano se presenta a la subjetividad no como una conquista especulativa, sino como un telos de totalidad plena, con implicaciones éticas y también religiosas. Trascendencia que, como expone a propósito de su crítica al concepto heideggeriano de la nada, se nos manifiesta en la angustia metafísica. Ella apunta al ignoto y originario en la fuente misma de la comprensión del ente. Hay para Vassallo seguridad y deslumbramiento ante la primacía de lo moral respecto de las posibilidades del conocimiento. El propio concepto de persona así lo atestigua por cuanto implica saberse portador de la moralidad. La razón humana, sostiene, solo conoce escorzos, parcelas, ínfimas de la invisible realidad perfeccionadora. Eso entre comillas. Por el contrario, la vida moral es vida absoluta. Si bien el conocimiento es el conocimiento científico por excelencia, este se caracteriza por desenvolverse exclusivamente en el terreno de la experiencia, con fronteras infranqueables, más allá de las cuales se abre el abismo del misterio en los confines del ser. El concepto de absurdidad en Camus, ya desarrollado magistralmente por Sartre en La náusea, dan prueba de ello.
Estos pensadores supieron reconocer la desolación inherente a la existencia, pues, sin arquetipos platónicos,